Muy buenos días, buenos días. Estamos acá el día lluvioso, el día noviembre. Diciembre, estamos, me dice el hermano, estamos en diciembre, que con esta lluvia, esta llovina que hay, la verdad que nos confundimos un poco. Así que estamos en tu programa La Hora de Gracia, que les habla el pastor Andrés Aravena, te da una bienvenida y esperando que en el día de hoy podamos congregarnos, regocijarnos en las manos del Señor. Y muy contento, mire, acá tengo Efesios 2:13, un pasaje: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Mira qué preciosa porción tenemos para acercarnos al trono de gracia en este día, congregarnos, escuchar su palabra, alabarle, bendecirle y aprender, depositar nuestra confianza en sus manos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Estoy saludando a toda la gente que nos escucha a través de la internet. En este programa, en esta radio, se transmite online en forma directa. Estamos transmitiendo para la comuna de La Granja, San Ramón, pero a través de la internet, a través de todo el mundo. Y después estos programas los grabamos y se colocan allí en el YouTube, así que allí en el YouTube, por lo menos este programa, La Hora de Gracia, tú lo puedes encontrar. Tú te metes a YouTube, ahí pones La Hora de Gracia y aparecen todos los temas que nosotros hemos estado enseñando prácticamente durante todo este año. Así que les saluda el pastor Andrés Aravena, un saludo cordial para la gente que nos escribe, que nos llama, que nos sigue a través de nuestros estudios. Tenemos, mira, hay mucha alegría en mi corazón porque son más de 50 personas que en el YouTube tú ves, ahí puedes ir mirando, que nos siguen los estudios y en forma directa, así que estamos muy alegres y muy motivados ¿cómo es que se llama? Para seguir en una misión que nos ha encomendado el Señor, que no es fácil, te digo, no es fácil los días domingos andar corriendo, pero se hace con gozo, con alegría, porque es para el Señor, es para edificar vida, es para propagar su evangelio a través de la tierra. Hemos estado enseñando este último tiempo una doctrina que es muy importante, que es la doctrina de la soteriología, más bien dicho, la doctrina de la salvación. Entonces, llevamos una serie, creo que este es el noveno capítulo que nosotros estamos enseñando esto, y hoy día quiero enseñar, lo dejamos en la situación de capítulo de Juan Nicodemo. Vamos a ir a la palabra, vamos a entrar porque tengo dos temas que quiero compartirte en este minuto y quiero correr a través de la palabra. No, a veces en la radio no están los tiempos como para profundizar, pero quiero aprovechar muy bien el tiempo esta mañana para enseñarte lo que quedó en nuestra memoria la semana pasada, que Juan 3:1, cuando Jesús y todo en el contexto de la salvación, que es necesario, toda la doctrina de la salvación, que es una teología muy importante para el creyente saber que cómo se establece, cómo funciona, cuáles son su ámbito, todo lo que es la salvación. Entonces, en el contexto te voy a introducir, dice que ¿qué es necesario? Estamos viendo, ya vimos el pecado original, ya vimos qué es lo que lleva a condenación, por qué el hombre está separado de Dios, por qué el hombre está destituido de la gloria de Dios. Entonces estamos en el punto ya preciso de entrar en el proceso de cómo entrar a obtener la salvación o la vida eterna. Entonces, nos detuvimos en Juan capítulo 3 cuando Jesús se encuentra con Nicodemo, y te leo en el nombre de Jesús esta porción que dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él.
Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo. Y aquí es muy importante, mira, pon atención. De cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esta es la enseñanza para esta mañana, que te quiero explicar qué es nacer del agua y qué es nacer del Espíritu. Condiciones, una condicionante que Dios está estableciendo, y tú lo puedes buscar en tu Biblia, allí en capítulo 3 del Evangelio de Juan. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, Jesús, Nicodemo está reconociendo, y ahí lo dice la palabra, que está reconociendo a Jesús como hijo de Dios, como rabí, y siendo él quizás un hombre del Sanedrín, siendo un hombre grande, adulto, estaba reconociendo en este joven Jesús que sabemos que tú has venido de Dios, está reconociendo la divinidad de Cristo. Entonces él en la forma personal, no en una forma general, vino a Jesús acercándose buscando un consejo para su partido político, para su grupo que representaba, sino que en una necesidad personal. Él quería entrar, quería obtener la salvación. Entonces Jesús le explica, y esto es lo que quedó a través del Espíritu Santo plasmado en la Biblia, para que nos enseñe cómo se entra a obtener la salvación o a obtener lo que es la vida eterna. Entonces, es necesario morir. ¿Qué significa morir? Y te lo aclaro al tiro, es estipular el concepto para el ser humano, que es una vida espiritual y una vida material, física. Entonces, cuando Jesús está hablando, está refiriéndose de morir y nacer de nuevo en el ámbito espiritual, porque ya dijimos que nosotros como individuos nacemos, crecemos, pero tenemos una naturaleza pecaminosa, cargada y sellada por el pecado adámico. Entonces, para obtener la salvación debemos nacer espiritualmente, no allá cuando el día que nosotros nacimos de nuestra madre y tuvimos un día, tuvimos 2 días, no está hablando de ese nacimiento, está hablando del nacimiento espiritual. Entonces, ¿qué es nacer del agua? Eso es lo que quiero explicarte esta mañana. ¿Qué es nacer del agua? Leer versículo 5, dice que respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. ¿Qué es nacer del agua? Lo que vamos a ver en la primera parte. ¿Qué es nacer del agua? El agua, obviamente, que es el producto químico que conocemos nosotros, ¿cierto? Que sirve para asear nuestra vida, para beber, para cocinar, para la lluvia, para limpiar el ambiente. No está hablando de esa agua, si bien es cierto, cumple muchas bondades y beneficios para el ser humano, pero una de las cosas que tengo que decir, que esa agua, la agua física, la agua de la botella, el agua de la llave, no limpia el pecado. De ninguna manera, no limpia el pecado. ¿Ya? Muchos errores se cometen en la iglesia de que hay que ser bautizado, y que cuando la gente nace te sacan de la piscina, del mar, del río donde te están bautizando, tú entras pecador y tú sales pecador. Entonces te digo responsablemente que el lavamiento del pecado no es a través de esa acción, de ese accionar, de ninguna manera. No es porque la paga del pecado, el agua no limpia el pecado, solo la sangre, y la sangre de Cristo limpia el pecado.
En el Antiguo Testamento se hacían sacrificios de animales para redimir el pecado. Bueno, siendo Jesús el Cordero de Dios, establece un nuevo pacto, un nuevo sistema de redimisión de pecado. Y Cristo muere en la cruz y con su sangre paga nuestros pecados. Por lo tanto, hoy día, en el 2016, mañana o 5 años atrás, si tú te bautizaste y te enseñaron de que a través de tu inversión en el agua tú limpiaste tu pecado, lamentablemente eso es una teología totalmente errada. El agua no limpia el pecado. Pastor, ¿por qué me está diciendo esto? Es decir, te digo, hubo mucha gente que fue perdonada personalmente por Jesús. Y te voy a poner el caso del hombre que estaba allí en la cruz, cuando él, estando ahí clavado en la cruz, habían 2 ladrones y uno criticó a Jesús porque no se salvaba y el otro sí, por fe que yo, y dijo: yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Entonces Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el reino del cielo. Ese hombre no se bautizó y estaba garantizado textualmente, literalmente, por los labios de Jesús, que entraba al reino de Dios por creer, por la sangre que Jesucristo estaba derramando en la cruz. Cuando la mujer adúltera fue sorprendida en adulterio y fue llevada a Jesús para ser apedrada, Jesús no la mandó a bautizarse. Jesús le dijo: ¿dónde están los que te condenan? Mujer, le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y verdaderamente esa mujer fue salva. La mujer samaritana, el hombre de 38 años, el paralítico de 38 años, te digo, todos esos hombres, y muchos casos en la Biblia están establecidos que recibieron salvación, recibieron milagros de Jesucristo, pero nunca fue que Jesucristo puso como condicionante que se fueran al río para bautizar. Entonces no es el agua, cuando dice que nacer del agua, no es del agua del bautismo. Eso de ninguna manera no es nacer, no es el agua literal, porque el agua literal, te lo reitero, no limpia las manchas del pecado. Voy a leerte una versión que está en 1 de Pedro, capítulo 3, 21. Dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, entre paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces el bautismo, el agua es una aspiración del alma hacia Dios, es una señal de testimonio, y eso podríamos profundizar mucho lo que es el verdadero bautismo. Entonces el bautismo es una sombra de Jesucristo, nacer de nuevo, ¿cierto? Cuando Jesucristo descendió al infierno y estuvo 3 y al tercer día resucitó entre los muertos, eso es una señal de muerte y resurrección, ¿ya? Pero en Jesucristo también se bautizó, no porque él tenía pecado, sino que él en alguna forma estaba siendo bautizado. Pero como te digo, no quiero desviarme al tema del bautismo literal, porque ya vamos a tener otra oportunidad el pecado solamente se paga con el precio de la sangre. Y esto nosotros lo podemos ver en las fiestas que celebraban los judíos, cuando pintaron los dinteles de sus puertas para que el ángel enviado por Dios viniera y la sangre del cordero pasase de largo. En aquella ocasión murieron todos los primogénitos, ¿ya? Entonces Faraón encargó a su hijo, a sus dioses egipcios, pero fueron aplastados por el poder de Dios. Es decir, la Pascua, cuando estamos hablando de la sangre de Jesús, estamos la fiesta de la Pascua es una celebración del día que murieron todos los primogénitos, ¿ya? Entonces, cuando está una puerta en ese sentido manchada con la sangre,
el ángel de la muerte no pudo penetrar. A lo mismo en la vida de un salvo, cuando nuestra vida está sellada por la sangre de Jesús, Satanás no tiene ninguna autoridad para penetrar en nuestra vida y en nuestra salvación, porque fuimos sellados por la sangre de Jesucristo, ¿ya? Entonces, quiero mostrarte también cuando es nacido del agua. Mira, tenemos un caso en la Biblia que es muy patético, muy importante. Cuando el pueblo de Israel está en Egipto, clamando para ser salvado, y Dios pone allí un salvador, ¿cierto? A Moisés. Entonces Dios, pesca al pueblo de Israel, lo lleva y lo lleva a la orilla del mar. Entonces los israelitas no entendían de por qué ese Dios que estaba clamando por salvación, por peligro, los lleva y lo atrincona entre lo que es la tierra y los coloca a la orilla del mar, mientras tenían a sus espaldas un ciento de soldados del faraón siguiéndolos y en sus carros para ejecutarlos, ¿cierto? Entonces los israelitas no entendían por qué frente al mar lo había puesto Dios. Entonces, pero aquí sucede un milagro, porque Dios, y esto, mira, pon mucha atención porque es un ejemplo, es una figura de lo que es el bautismo en agua. Dios abre el mar Rojo, donde nadie podía pasar por ahí, nunca un ser humano pasó o caminó por debajo del mar, pero sin embargo el poder de Dios hace y a través de un viento fuerte y recio, abre y detiene las aguas del mar y abre un camino para que el pueblo de Israel camine y atraviese por ese pasillo puesto por Dios, ¿cierto? Las murallas estaban allí y tú caminabas y había agua, una muralla de agua acá, una muralla de agua acá, que estaba sostenida por un recio y fuerte viento que la sostenía. Después que pasaron ellos, Dios cerró el mar y los soldados y los carros del faraón que estaban a la siga del pueblo de Israel fueron reventados y el pueblo de Israel fue liberado, fue salvado. Entonces Dios mostró al pueblo de Israel, a sus ex soberanos, a los atacantes, tiranos vencidos allí en el mar. Entonces, Dios tiene poder en sobre todas las cosas para salvar a su pueblo. Entonces, el pueblo de Israel, mira, 1 Corintios, capítulo 10, del versículo 1 al 5, te lo voy a leer. Allí está, todo el pueblo de Israel fue bautizado en el agua porque Dios quería que naciera una nueva nación, un pueblo que ya no tuviera mentalidad de esclavo, un pueblo que ya no construyera pirámides ni templos paganos, sino que Dios quería que todo el pueblo de Israel lo alabara y lo adorara en un tabernáculo. Los israelitas fueron bautizados en el mar porque ya no iban a vivir bajo las leyes del faraón de Egipto y ya no iban a adorar a los falsos dioses. Israel iba a vivir bajo la ley de Dios, palabra que le iba a ser revelada en el desierto rumbo a la tierra prometida. Esta escritura nos afirma que toda la nación de Israel fue bautizada con el Espíritu Santo y fuego debajo de la nube de la gloria de Dios, porque el pueblo de Israel ha sido y será la niña de los ojos de Dios, tal como ahora lo es la iglesia para el Cordero de Dios. 1 Corintios, capítulo 10, del versículo 1 al 5, allí está que el pueblo de Israel fue bautizado en agua, entró en un lugar, entró por esta orilla como esclavo y sale en la otra orilla liberado, en un pueblo libre. Entonces su esclavitud fue sepultada ahí en el mar. Y así también ese es el simbolismo de lo que es el bautismo de nosotros. Con el agua del Mar Rojo es un testimonio que ya no eran esclavos de los egipcios, ahora habían renacido y una nueva vida rescatada por Jehová, con la sangre del Cordero. La sangre de Cristo
es solamente la que limpia. El agua da testimonio de ser cristiano y ser sepultado. En algún momento, en los tiempos de Jesús, los judíos que se convirtieron al cristianismo fueron, ellos se bautizaron los judíos en un acto público, a manera de que la sociedad toda se enterara que ellos estaban creyendo en Jesucristo. Y verdaderamente eso les costó socialmente un rechazo del pueblo judío. Ellos fueron expulsados de la sociedad judía por ser seguidores de Cristo. Entonces eso también fue, pero el bautismo es un acto público, ¿ya? Entonces, todo esto en el contexto, porque quiero finalizar al final de lo que es ser bautizado. En Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Acelera esto, aclara que se recibe el Espíritu Santo habiendo oído y creído en Jesucristo y su palabra. Entonces aquí llegamos al punto. ¿Qué es nacer del agua? Nacer del agua es un símbolo. El agua, te lo repito, no es el agua literal, el agua líquida. El agua, cuando la Biblia habla del agua, es la palabra de Dios. Efesios 5:26 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, nuestra vida, cuando nuestro bautismo, que se refiere a ser bautizado en el agua, es recibir en forma conjunta el Espíritu Santo y el bautismo del agua. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, ese que está declarado en el día de Pentecostés, que vamos a saber. Pero cuando estamos hablando de ser bautizado en el agua, es a través de su palabra. Esto es agua. Jesucristo dijo: yo soy, por mí corren ríos de agua pura. Entonces la palabra, cuando un converso quiere comprar perdón, cuando un converso quiere leer la Biblia, si no tiene el Espíritu Santo no la puede leer. Pero un creyente que recibió el Espíritu Santo el día que creó Jesucristo, recibe sellado por el Espíritu Santo y tiene poder. Y Dios le revela todos los secretos que están aquí en su palabra. Y a través de su palabra nosotros podemos saber quién es nuestro Dios, cuál es nuestra posición, cuál era nuestra posición en Dios, cuál es nuestra posición en Dios, cuál es nuestra seguridad de la salvación, quiénes somos en Cristo Jesús, qué Jesús hizo a través de su obra redentora, cuál es en alguna forma los tiempos venideros, cuál es nuestro futuro. Todo esto está aquí contenido en la Biblia, pero no cualquiera puede entender la Biblia, sino que hay que ser bautizado en el agua y en el Espíritu para entender su palabra de Dios. Entonces el agua es un símbolo de la palabra de Dios. Dice Tito 3:5: nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, la regeneración viene a ser el lavamiento del pecado de nuestro corazón. Entonces, a través de nuestros pensamientos pecaminosos, humanos que arrastrábamos nosotros, al nosotros ir leyendo su palabra, se produce en el interior del corazón y la mente del hombre una purificación. Va penetrando la palabra de Dios y van desapareciendo, van siendo lavados todos los malos pensamientos, toda la corrupción, todo lo que nos había infectado como nosotros como hijos de Satanás. Pero ahora somos hijos de Dios y tenemos que tener la mente de Cristo, el corazón de Cristo. ¿Y eso cómo se obtiene? A través de su palabra. Y ahí estamos siendo bautizados, en lo que se refiere a ser bautizado en el agua. Hebreos capítulo 1:3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria
y la imagen misma de sustancia, quien sustentó todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra de Dios tiene poder. A través de su palabra se hicieron todas las cosas. Entonces, a través de su palabra nosotros nos puede dar vida nueva, nos puede dar nuevo corazón, nuevo entendimiento. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La palabra de su poder afecta toda la creación, afecta nuestras vidas. Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia en sus criaturas. Por su palabra nosotros somos entendedores y somos posicionados en el cuerpo de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1:23. Y perdona, estoy corriendo para tratar de enseñar los dos bautismos en esta mañana. Primera de Pedro 1:23-25 dice, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece por siempre. Porque toda la carne es como hierba y la hierba se seca y se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, el hombre recibe el bautismo, y el bautismo de la palabra no son emocionalismo. Y aquí cuando estamos diciendo de simiente corruptible, son las emociones, las cosas humanas que están en la psique. Porque toda la carne es como hierba, y la hierba se seca y se cae. Las emociones, hoy día estamos bien, a la tarde estamos mal, hoy día estamos contentos, después estamos tristes. Esas son la hierba que se seca y cae. Entonces, más la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, nuestra fortaleza, nuestra seguridad, nuestra vida, nuestra precisión en Cristo Jesús debe estar sostenida no por mis emociones, sino que por su palabra, por su palabra. Allí sostengo mi vida, allí sostengo mi salvación. Mucha gente recibe la salvación, ejecuta en la iglesia convulsiones, bailes, se caen, caen, tiemblan, escalofrío, pero eso no es una certeza de la salvación, porque esos son como hierbas secas, más la certeza de nuestra salvación está establecida en su palabra. Nacer del agua es oír el Evangelio, es creer en su palabra. Las emociones varían, como te decía, porque son hierbas secas, se secan y se caen. Eso lleva a la duda, ¿cierto? Pero la palabra es fuerte y permanente. La regeneración es el lavado de la conciencia del pecado. Es decir, cuando tú entiendes tu palabra, tú ya no eres más pecador. Nacer del agua es a través de la palabra, es tener fe, es ser lavado y oír la palabra de Dios. Entonces, cuando Jesús está diciendo a Nicodemo que es necesario nacer del agua y del Espíritu, se refiere a la palabra de Dios. Ahora vamos a ir corriendo a lo que es nacer del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces hemos visto cómo muchas veces hay gente que llama al Espíritu Santo. Yo he visto ocasiones donde hay muchas mujeres, hombres, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven. Entonces hay tantas técnicas humanas que han inventado muchas iglesias de cómo manifestar o hacer funcionar el Espíritu Santo, cómo recibir el Espíritu Santo. Pero te digo una cosa, el Espíritu Santo no obedece al hombre, porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Por lo tanto, el Espíritu Santo era la promesa. Y en Lucas 24:49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean invertidos del poder de lo alto. Este hecho ya sucedió. El Espíritu Santo está aquí en la tierra. Ahora, no tienes que llamarlo, no tienes que ayuno, oraciones, grandes oraciones o manifestaciones raras, porque el Espíritu Santo el día de Pentecostés descendió según fue la promesa de Jesucristo. Y el Espíritu Santo está en cada creyente, en cada hijo de Dios que ha confesado
a Jesucristo como su Señor y su Salvador, hemos sido sellados. Es necesario para caminar como hijo de Dios, para tener la santidad, para obedecer al Hijo. Es el nexo de comunicación que Dios puso en el hombre, y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en los hijos de Dios. Entonces, antes de Jesús, Dios se hacía oír por medio de sus profetas, ángeles y videntes, ¿cierto? Pero Jesús diría todo lo que el Padre deseaba revelar al hombre. Y esa es la promesa, que enviaría a su Hijo, ¿cierto? Entonces, mira, pon atento, toda profecía y la ley es solamente hasta Juan el Bautista. Toda la ley, y eso está en la Biblia, ¿ya? Y te lo voy a leer enseguida, pero mucha gente se nombra y se determina hoy día como profetas, ¿ya? Como apóstoles, y con muchas cosas raras y títulos que se ponen, pero mira, somos siervos nomás, y somos siervos de Dios. Eso va determinado con la humildad, porque no hay más profetas después de Jesús. El Dios mismo fue hecho carne, hecho hombre. Entonces, ¿para qué necesitamos más profetas si Jesucristo vino a la tierra y habló todo lo que era del reino de Dios, todo lo que el Padre le reveló? Yo no necesito escuchar más profetas, yo necesito escuchar la palabra de Jesucristo, su palabra, su verdad, que fue estipulada en este libro que es la Santa Biblia. Y te voy a respaldar esto responsablemente en Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Y aquí está Lucas, no lo digo yo, Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios se ha anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Lucas 7:28. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Entonces, no hay mayor profeta. Juan el Bautista fue el último profeta, ¿ya? Entonces, Jesús nunca dijo que se multiplicarían los profetas, de ninguna manera. Nunca nombró profetas Jesucristo. Él es la palabra de Dios. Cuando Jesucristo muere, dice, consumado es, todo está terminado, toda la obra de Jesucristo, incluyendo el descenso del Espíritu Santo a la tierra, todo eso está terminado. Entonces, para hacer su obra en la tierra, subiendo al Padre, Jesús envió al Consolador. Y Jesús personalmente, él anunció la venida del Espíritu Santo, que vendría eternamente. Y había un lugar, no era Santiago, no era La Granja, no era ninguna comuna, no en ningún país, porque el Espíritu Santo descendió en un lugar y se fue en Jerusalén, en la iglesia primitiva. Hechos capítulo 1 y 4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual le dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no dentro de muchos días. El Espíritu Santo, te lo repito, está en cada creyente, en cada hijo de Dios, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Cuando tú quieras saber de la actuación del Espíritu Santo, tú puedes ir al libro de Hechos. Y el libro de Hechos es bien nombrado cuando se dice que son los hechos de la iglesia. El libro de Hechos puntualmente habla de toda la actuación, del Espíritu Santo en la tierra. ¿Ya? Te voy a decir, mucha gente habla del arrebatamiento. ¿Qué es el arrebatamiento? El arrebatamiento es el regreso del Espíritu Santo hacia el cielo. Por lo tanto, el Espíritu Santo está aquí en la tierra. Hechos capítulo 2, 38 y 39. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Toda persona que recibe el perdón de pecado, recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos
para todos que están lejos, para cuando el Señor nuestro Señor llamare. Mira, el Espíritu Santo, vuelvo a insistir, es un sello que Dios pone en su pueblo, en sus hijos, ¿cierto? Entonces el Espíritu Santo ya no viene del cielo, bajó una sola vez el día de Pentecostés. El Espíritu Santo, te lo reitero, está en la tierra. El Espíritu Santo no viene con sonido ni lo atrae en hombre para transmitirlo. Dios lo manifestó, no se manifiesta por medio de efectos especiales. Mira, lamentablemente hay tanto show que se ha levantado en la iglesia, en la televisión, para hacer un show de la presencia del Espíritu Santo. Y te digo, su Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés, y su doctrina, tú sabes que también lo vamos a ver en alguna oportunidad, si es la voluntad de Dios, la doctrina del Espíritu Santo. Nadie enseña de la doctrina del Espíritu Santo, todos hablan del Espíritu Santo, pero lamentablemente ni los cristianos, ni los hermanos en la iglesia, ni muchos pastores saben de la presencia, del significado, de la manifestación del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando hay desconocimiento, deja abierta la puerta para que cualquier chanta hable a través de las cosas y manifestaciones raras del Espíritu Santo, y nadie se levanta en la iglesia, ni ningún pastor denuncia estas cosas que suceden dentro de la iglesia. Mira, y cuidado, que hay un pecado, dice la Biblia, que no es perdonado, es contristar el Espíritu Santo, es hacer cosas contra el Espíritu Santo que no sean debidas. Es un tema muy delicado. ¿Dónde lo podemos encontrar? Y esperamos verlo en el futuro. La doctrina del Espíritu Santo se llama neumatología. Hay una doctrina para el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo tiene símbolos, tiene el símbolo, por decirte, de una brisa, el agua, el aceite, la paloma. Entonces el Espíritu Santo es una doctrina muy importante dentro de la iglesia, pero lamentablemente, lo hemos dicho incansablemente también, hay poca doctrina en la iglesia evangélica, hay poca doctrina en los siervos de Dios. Por lo tanto, no puedo subirme a un púlpito, a un podio, a hablar del Espíritu Santo si no conozco, porque el enemigo puede engañar. ¿Ya? La importancia que tiene el Espíritu Santo dentro de su iglesia, dentro de su pueblo. Él es nuestro guía, Él es nuestro ayo, Él el que nos dirige, el que nos da discernimiento. Nosotros, tu persona, mi persona, somos templo del Espíritu Santo. Tenemos que entender eso. Somos templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en el Espíritu Santo, en el templo del Espíritu, habita Dios en nosotros. Dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿En dónde vive? En su templo, que somos nosotros. La Trinidad, un poco de la doctrina que los testigos de Jehová no creen, la Trinidad se hace presente en el creyente a través del Espíritu Santo. Generalmente se cree que el Padre está lejos en el cielo, que el Hijo vino y se fue, pero el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, está activo y presente en el creyente y vive en nosotros. Y mira, te voy a dar un fundamento de alta teología. Una de las cosas, cuando Jesucristo se anuncia su partida, dice Jesús, sus apóstoles, sus seguidores estaban confundidos, porque dijeron, pero ¿cómo nuestro líder, nuestro hombre que hemos visto, el Hijo de Dios, va a ser vencido? Es necesario. ¿Qué va a pasar con nuestra vida? ¿Qué va a pasar con toda esta obra? ¿Se va a terminar? Y esto tan maravilloso hasta aquí nomás llega. Pero Jesús le dijo, es necesario que yo me vaya, porque viene otro mayor. ¿Y cuál es otro mayor? El Espíritu, la ascensión del Espíritu Santo. Porque mira, aquí va
la acotación que te quede, muy importante. Una de las cosas que Jesucristo tuvo siendo hijo de Dios es que Jesucristo físicamente no podía estar en varias partes, no podía ser omnipresente. Él no podía estar en Judea, en Santiago, Chile, en Estados Unidos, en África, no podía. Él podía, Jesucristo como persona, estar en una sola parte. Pero mira el Espíritu Santo lo que hace hoy día. El Espíritu Santo es omnipresente porque es el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu Santo está en este lugar, en este momento, está en tu casa, está en Concepción, está en Arica, está en Costa Rica, está en Paraguay, está en Estados Unidos, está en África, en todo lugar, porque es el Espíritu de Dios mismo, omnipresente. Entonces las características del Espíritu Santo son las características y los atributos que Dios mismo tiene. Entonces por eso era necesario. Entonces ahora tú no debes ir a la iglesia a orar o a clamar, porque el Espíritu Santo está dentro de ti, está en todo lugar. ¿Ya? Entonces el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es omnipresente. Por lo tanto, ya cuando hablamos de que Dios está lejos, no, Dios está cerca, está al lado tuyo. ¿Por qué? Porque Dios es el Espíritu Santo. El Hijo no es Jesús que vino y se fue. Jesucristo está presente y está vivo. Cuando muchas veces malamente dicen, vamos a hacer la marcha de Chile para Cristo. Y sale la gente a perder tiempo y caminan con bandera, igual como en el estadio. Pero ¿sabes qué? Nosotros los hombres no le vamos a dar a Dios o le podemos entregar a Chile. Chile no es para Cristo. Chile es de Cristo. Argentina es de Cristo. Y todos los lugares de la tierra, de su creación, son del Hijo, porque el Padre lo creó. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Y cómo está eso? A través del Espíritu Santo, Dios está presente en todos los lugares, porque es su creación, es su tierra. Está en la vida y en el corazón de todas las personas. Eso es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo produce frutos y dones en los cristianos. Está en Romanos 12:6, en 1 Corintios 12:4, en Efesios 4:11, en 1 Pedro 4:11. Entonces, el libro de Hechos, queridos pastores, queridos hermanos, tienes que leerlo. Leerlo abajo, a través de este contexto, de buscar en el libro de Hechos, instruirte cómo funciona, cómo fuimos bautizados en el Espíritu Santo. Dice Hechos 1:4, dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. El Espíritu Santo es la promesa del Padre, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder del Espíritu Santo. La condición que Jesús dejó a sus apóstoles no es que se fueran a otra ciudad, no es que hicieran ayuno, no es que hicieran cosas raras. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios se cumple. La promesa a cualquier precio se cumple. Todos los errores que se cometen a través en el nombre del Espíritu Santo es pura ignorancia bíblica, es una ignorancia bíblica, porque el Espíritu Santo no viene en manifestaciones raras de ninguna manera. Dice que el Espíritu Santo es un don de Dios, es la promesa. Existen condiciones para recibir el Espíritu Santo. Mira, primero, arrepentíos, oír el Evangelio y creer en la sangre de Jesús. Esas son las condiciones para recibir el Espíritu Santo. Y la función del Espíritu Santo en el creyente es ministrarlo, es convencerlo de pecado y producir una comunión entre el individuo y Dios.
El Espíritu Santo siempre actúa en gracia. Hechos 2, 38 y 30. Pero Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el Espíritu Santo, el perdón de los pecados. Y recibiréis, ¿quieres recibir el poder del Espíritu Santo? Tienes que arrepentirse y recibir el perdón de los pecados. Versículo 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, pero cuando el Señor nuestro Dios llamare. El mensaje es, arrepiéntanse y bautícense. Esto es, después de querer, el Espíritu Santo no obedece al hombre. El Espíritu Santo es una promesa para todo hombre salvo. La presencia y la manifestación del Espíritu Santo no es un show, no es un circo en la iglesia. ¿Dónde sale en la Biblia que el Espíritu Santo hizo eso? En ninguna parte. El Espíritu Santo no vota a la gente, el Espíritu Santo levanta al caído. Y la gente que hace, ¿quién lo votó a ese? No, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca vota a alguien. El Espíritu Santo levanta al caído. Así que Hechos 3:19, así que arrepentidos, convertidos para que vuestros pecados, para que venga con la presencia del Señor, ten tiempo de refrigerio. Oyendo el Evangelio, pocos serán honrados en borrar sus pecados. Muchos postulantes a ser salvos hacen obras, pero la Biblia dice, si alguno está en Cristo Jesús, ninguna condenación para ellos hay. ¿Por qué? Porque nosotros al tener el Espíritu Santo ya no somos propiedad de Él. Por lo tanto, Hechos 10:43, y con esto termino, dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibiréis perdón de pecado por su nombre. El Evangelio fue encargado a los salvos. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían en el discurso. Entonces, para recibir el Espíritu Santo, ellos fueron sellados. No ayunaron, no pidieron, no oraron, no diezmaron, no hubo nada humano. Para recibir el derramamiento del Espíritu Santo, solamente se necesita recibir el perdón de pecado. Al recibir el perdón de pecado, tú eres sellado y recibes el bautismo del Espíritu Santo, que te hace renacer, que te regenera, que te justifica, que te santifica y que te declara como un hijo de Dios. Hermanos queridos, he corrido en este programa para enfocarte y enseñarte lo que más pueda. Existe mucha profundidad en lo que es el bautismo del agua y del Espíritu Santo. Espero que en el Señor puedas por lo menos haber motivado tu curiosidad para estudiar lo que es ser bautizado en el agua, que es el símbolo de la palabra del Señor, y se conjugan estas dos cosas. Cuando tú crees en Jesucristo, eres bautizado en el Espíritu Santo. Cuando tienes el Espíritu Santo, puedes ser bautizado en agua. ¿Qué es el agua? Recibir los secretos, las profundidades que están en la palabra de Dios. Entonces se dan simultáneamente, y te repito lo que dije al principio, la respuesta de Jesús a Bartimeo fue que es necesario nacer del agua y del Espíritu para entrar al reino de los cielos. Así que me despido cariñosamente en el nombre de Jesús, deseándote un feliz día domingo, una muy buena semana en las manos del Señor, y capacítase en el conocimiento de lo que es el bautismo del agua y del Espíritu Santo. Es necesario para entender la salvación. Así que en el nombre de Jesús me despido. Tengan todos muy buenos días, buenas tardes, y nos estamos viendo el próximo domingo a las 9 de la mañana en tu programa La Hora de Gracia, y también puedes buscar estos programas en el YouTube, buscando allí en el buscador La Hora de Gracia. Esa